tengan todos ustedes. Vamos a desarrollar hoy día el tema que corresponde a la fecha, de acuerdo a la programación y al sílabo que ustedes tienen. Hemos estado viendo en el contexto del comercio internacional las instituciones o organizaciones que participan o intervienen de manera, diríamos, directa o indirecta con la finalidad de facilitar la actividad comercial en el mundo entero. Hemos visto en clases anteriores, por ejemplo, algunas organizaciones y algunos, diríamos, dentro de la estructura de la Organización de las Naciones Unidas, instituciones u organizaciones de carácter mundial, algunas de ellas que dependen de acuerdos o tratados internacionales para su funcionamiento y para su, diríamos nosotros, obligatoria aplicación en algunos países. El Perú forma parte de esas organizaciones. Hoy día queremos mencionar o destacar también a dos entes que participan como facilitadores en el comercio internacional también. Una es la UNTAD y la UNCITRAL o la NUDMI, ¿verdad? En castellano y en inglés. Está bien, me parece muy bien, me parece bien que cada uno de ustedes evidentemente sean francos para poder decirme, ¿no? De repente alguna dificultad va a haber, dado que es el fin de semana, el domingo de una semana, un fin de semana que ha sido de alguna manera para quienes formamos parte de la iglesia, ha sido una semana activa, ¿no? Por el trabajo misionero que se hace durante esta semana y me parece muy bien, no hay ningún inconveniente. Entonces vamos a desarrollar esos dos temas, la UNTAD y la UNCITRAL. Veamos, ¿no? ¿Qué es la UNTAD? Está en inglés, ¿no? La UNTAD es el órgano principal de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la esfera del comercio y el desarrollo. Fue establecido con el mandato de acelerar el desarrollo comercial y económico, haciendo especial énfasis en los países en desarrollo y cuestiones conexas en la esfera de finanzas, la tecnología, la inversión y el desarrollo sostenible. Como dijimos, la Organización de las Naciones Unidas como organización mundial que aparece en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hicimos referencia de que la situación por la que pasaba el mundo definitivamente requería medidas sabias, medidas económicas, medidas políticas para poder realizar toda esa recuperación de la situación en que se hallaban, ¿no? Naciones destruidas, la economía totalmente colapsada, paralizada la industria nacional en muchos de estos países que habían sufrido definitivamente los fragores de la guerra, el empleo en su nivel más bajo, imagínense. Todas esas situaciones, ¿no? Las situaciones de carencias y la reconstrucción definitivamente implicaba medidas también efectivas. En ese contexto aparece pues definitivamente
la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo fundamental garantizar la paz en el mundo entero, pero era necesario también establecer en ese contexto planes y objetivos y metas que tendieran a llevar a la recuperación económica de las naciones, o sea, destruidas, ¿no? Y definitivamente, como hablábamos al inicio también, está claro de que aún las naciones que no participaron en la Segunda Guerra Mundial de alguna manera tendieron a sufrir también las consecuencias de esa guerra. Los países, dijimos, no pueden ser autárquicos, no pueden depender, no dependen de ellos mismos y en esa situación dependen pues de el intercambio comercial de naciones que muchas veces debido a su tecnología, o sea, nos hacen dependientes de determinados recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ocurría y lo que afectaba a estas naciones con las que aquellas más pequeñas que de manera directa no estuvieron involucradas en la guerra, o sea, se vieron afectadas. Y bajo esas circunstancias se organizan pues también entes específicos, con tareas específicas, con metas específicas, con objetivos específicos dentro de la Organización de las Naciones Unidas para que se pueda también trabajar ya con una meta más específica y definida, dirigida a la solución de problemas que estaban vinculados también a la situación de crisis que se produjo después de terminada la guerra. Una de esas organizaciones es la United Nations Conference para el Comercio y el Desarrollo, está en inglés UNCTAD, ¿no? Que es la Asamblea General de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Las siglas que ustedes ven están en inglés. Entonces, como hemos dicho, cada vez que ustedes vean esas siglas, se refiere a aquella entidad o órgano de las Naciones Unidas que tiene que ver con el, el comercio y el desarrollo. ¿Qué buscaba? Buscaba acelerar el desarrollo comercial y económico, haciendo especial énfasis en los países de desarrollo y cuestiones conexas en la esfera de las finanzas, la tecnología, la inversión y el desarrollo sostenible. Metas que se han mantenido, ¿no? Ahora más que nunca, porque en el mundo pues hay hay una gran diferenciación también en lo que se refiere al crecimiento económico y al desarrollo, entendiéndose el desarrollo como aquellos factores que contribuyen necesariamente a lograr el bienestar de las personas, ¿no? Y para que haya bienestar definitivamente hay algunos elementos que tienen que de alguna manera contribuir, ¿no? El tema de las finanzas es importante, recursos económicos, el tema de la tecnología, el tema de la inversión y el desarrollo sostenible. Y eso es lo que busca fomentar la UNTAD, ¿no? La UNTAD. Vamos a hacer una referencia histórica respecto a esta conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que es la UNTAD. La primera conferencia, o diríamos la primera asamblea, si queremos llamarlo así, se celebró en Suiza en 1964. Ahí se definió el periodo de reuniones que podían, las reuniones que eran de alguna manera ordinarias para poder ser convocados, ¿no? Y se definió, por ejemplo, que la conferencia se reuniera cada 4 años con los representantes de varios gobiernos en varias sesiones. En esas reuniones, ¿quiénes forman parte? ¿Quiénes intervienen? ¿Quiénes son los que
obligatoriamente concurren o asisten, ¿no? Son generalmente los ministros o representantes del Estado, que son los ministros aquí en el Perú, el ministro de Comercio, ministro de Comercio, Comercio Exterior, ¿no? También el ministro de Economía. El economista argentino Raúl Prebisch, prominente, que había dirigido la Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina y el Caribe, se convirtió en el primer secretario general de la organización. Fue el primer secretario. Buenos días. Hoy día hemos hecho algunos desarreglos y estamos un poco agripados, con la garganta un poco también irritada. Por eso me van a de repente sentir un poco estornudando. Por eso les pido disculpas. Perdón. ¿Cuáles son los objetivos de esta conferencia para el desarrollo económico de las Naciones Unidas? Básicamente, ayudar a los países en desarrollo, especialmente a los países menos adelantados y los países con economías en transición, a integrarse provechosamente en la economía mundial. Si nosotros miramos el mundo, vamos a darnos cuenta de que no todos los países tienen el mismo nivel de bienestar. Hay países en los cuales el nivel de bienestar, o sea, es bastante limitado, ¿no? Cuando hablamos de bienestar nosotros nos referimos pues a necesidades pues que se entiende son atendidas o son de alguna manera solucionadas en cada país, ¿no es cierto? Hablamos, por ejemplo, de necesidades básicas, agua, de saneamiento o diríamos de desagüe, hablamos nosotros de atención médica, hablamos de educación, hablamos de vivienda, ¿cierto? Entonces hay países en los cuales la población ve de alguna manera sostenida o atendida esas necesidades que son básicas, ¿no? Esas necesidades que son básicas. El tema de la alimentación, por ejemplo, es una pena, pero ustedes probablemente a través de las noticias, a través de las informaciones, conocen de países en los cuales el grado de desnutrición es tan elevado debido a las deficiencias en lo que se refiere a la alimentación. No solamente tiene que ver con que no hay una buena educación en lo que se refiere a la alimentación para nutrirse, sino también tiene que ver con la escasez de los alimentos, ¿no? Eso nos lleva a la realidad de que hay países en los cuales los recursos naturales o los recursos que poseen, o sea, no les permite abastecerse de lo necesario para poder atender esas necesidades. Hay naciones en las cuales diversas circunstancias también llevan a situaciones de necesidad, circunstancias de mucha necesidad, ¿no? Naciones que están en guerra. Vale solamente recordar, por ejemplo, las naciones africanas. Muchas de las naciones africanas, algunas en el mismo Centroamérica también, como Haití u otras naciones, por ejemplo, en la misma Asia, ¿no? Países que algunas en guerra, otras debido a los desastres naturales, que de repente sequías constantes, pensar nomás en Etiopía, ¿no? O sea, en las cuales hay todavía poblaciones que viven en un estado de necesidad muy grave, ¿no? De acuerdo a eso, o sea, nosotros sin necesidad, a través de las noticias, sin necesidad de estar allí, podemos darnos cuenta de que hay una especie diríamos nosotros, de distribución en lo que se refiere a recursos muy desigual, muy desigual. Piensen ustedes en la parte norte de América y en Europa, en la parte, diríamos, extrema y central de Europa, que se refiere básicamente
a naciones que están en un grado de desarrollo elevado, ¿cierto? Donde necesidades básicas de alguna forma ya están perfectamente atendidas, mientras otras naciones que se encuentran en situación de necesidad. En el caso del Perú, en los últimos años, el Perú ha tenido un crecimiento económico considerable gracias a que ha sabido aprovechar, diríamos nosotros, el momento, ¿no? Países que han ido creciendo considerablemente en los últimos años y en su crecimiento definitivamente económico, el desarrollo de su industria, la necesidad de recursos naturales que ellos no poseen, ha llevado a buscar, diríamos, países que les puedan proveer de esos recursos, ¿no? El crecimiento de China, por ejemplo, como ustedes se darán cuenta, el crecimiento económico que tiene que ver con eh, y que le ha permitido convertirse prácticamente en la primera nación con desarrollo económico sostenido en los últimos años, ¿no? Eh, ha crecido enormemente China y el Perú tiene un comercio fluido con China. Piensen, la tecnología, el uso de la tecnología, o sea, requiere necesariamente recursos, más computadoras, más vehículos, más motores, etcétera, piensen, y esos bienes requieren de materia prima para esos motores, requieren cobre, requieren hierro, y el Perú es un país minero por excelencia, entonces el Tratado de Libre Comercio con China, si bien por algunos es visto como perjudicial para el mercado peruano, pero mirándolo en un sentido amplio, o sea, ese comercio con ellos nos ha permitido a nosotros crecer económicamente y en los últimos años el Perú ha crecido económicamente, ha tenido su balanza comercial, ha sido positiva, ¿no? Y hemos crecido, o sea, en el crecimiento, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio con Europa, nos ha permitido a nosotros, o sea, más allá de que probablemente como toda situación significa como la moneda dos aspectos considerar, un aspecto positivo y un aspecto negativo, ventajas y desventajas. Sin embargo, yo considero que ha habido una, diríamos, ventaja positiva para nosotros. Y por eso es que nos ha permitido crecer. Y si bien es cierto, hemos crecido económicamente, obviamente también responde a cómo hemos sabido nosotros aprovechar ese crecimiento. Y ahí es lo que considero ha faltado la sabiduría de los gobernantes, ¿no? Desde Toledo, a Alan García, hasta Humala y hasta la actualidad, considero que no ha habido una buena política económica en lo que se refiere a saber distribuir esos recursos que nosotros hemos obtenido gracias al crecimiento económico y gracias al comercio internacional que hemos tenido con estos países, ¿no? Por eso es que imagínense, hace 2 años ocurrió ese desastre natural en la zona norte, en la zona sur, carreteras destruidas, puentes destruidos, terrenos destruidos, colegios, escuelas, etcétera, que necesitaban ser reconstruidas y hasta ahora, o sea, no hay un eficiente manejo de los recursos para la reconstrucción. Por eso es que todavía no vemos una reconstrucción, o sea, eficiente y efectiva, ¿no? Porque no se están utilizando los recursos como debieran ser. Y no me estoy refiriendo solamente al grado de corrupción que puede de alguna manera también ser una traba para hacer un buen manejo de los recursos, sino me estoy refiriendo a que no ha habido una buena política de manejo de estos recursos o de administración de estos recursos para poder avanzar en lo que se refiere a la reconstrucción. A la reconstrucción. Pero encima de todo esto, o sea, definitivamente no podemos dejar de considerar que existen a nivel mundial organismos como la UNTAC, ¿no es cierto? Cuyos objetivos, como diríamos nosotros, busca integrar a las economías, ayudar a los países, estos países que se encuentran en vías de desarrollo, ¿no?
Por otro lado, también otro objetivo, aumentar la coherencia de las políticas económicas globales y asegurar los beneficios del desarrollo para todos desde el comercio. Eh, Debo ser realista, como siempre lo repito, ¿no? Se trata de objetivos, o sea, objetivos, se trata de metas, de aspiraciones. Muchas veces resulta siempre en la retórica, resulta siempre en lo lírico, esas aspiraciones, ¿no? Porque no podemos cerrar los ojos también al contexto de la realidad, ¿no es cierto? Muchas veces los países grandes aprovechan su posición para tomar cierta ventaja con respecto a países más pequeños, ¿no? Decisiones que a veces se toman del contexto internacional que finalmente este, no resultan siendo a veces beneficiosos para otros países, ¿no? Veámonos cuál es la situación en Argentina, veamos nosotros la situación en Venezuela, la situación en Venezuela. Muchas veces ciertas imposiciones que quieren hacerse en el contexto internacional de alguna manera resultan afectando la economía de los países, ¿no? De determinados países. En el caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? Argentina ha tenido que devaluar su moneda, tiene ahora está sufriendo un problema, una crisis por la que nosotros hemos pasado, ¿no? Una inflación de más del 25%, devaluar su moneda, el dólar ha subido, si bien están manejando el tema de la escasez en el tema de los recursos, pero el pueblo argentino ya viene sufriendo, ¿no? Y muchas de esas decisiones que tuvo que tomar el gobierno dependían de sugerencias y de sugerencias de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y aún de la UNTAC, ¿no? Que de alguna manera establecen recetas para aquellos países que se encuentran sufriendo una situación de crisis si es que y que tienen que ser cumplidas si es que van a buscar ayuda en organismos financieros internacionales, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la UNTAC, si bien entre sus objetivos, o sea, son plausibles, muchas veces se establecen recetas que al final esas recetas son aplicadas en diferentes países y quien sufre son los más necesitados, ¿verdad? Devaluar una moneda, muchas veces la carencia de moneda extranjera, el tema del comercio, menos dólares para comprar en el extranjero, menos recursos que van a ingresar. Y menos recursos que ingresan significa necesidades que no van a poder ser atendidas eficientemente. El- la UNTAD cumple su misión a través de qué? De análisis de políticas, las deliberaciones intergubernamentales, la búsqueda del consenso y la negociación, el control y la ejecución y el seguimiento de la cooperación técnica. O sea, la UNTAC es como un ente, diríamos, de asesoría. Si alguien tiene problemas en su economía, por ejemplo, ¿no? La UNTAC es como una asamblea de economistas, de ministros de comercio, que van a analizar el contexto, por ejemplo, de la situación de cada país, de la economía, y van a arribar a conclusiones que finalmente se constituyen en consejos, ¿no? Aconsejamientos o recomendaciones que podrían ser aplicadas o deberían ser aplicadas en cada país para solucionar un problema particular, ¿cierto? Problemas en su balanza de pagos, por ejemplo, problemas en su balanza comercial. Entonces, las situaciones que podrían de repente arribar a situaciones de crisis en el propio país son analizadas por este consejo, ¿no? Y de allí salir
recomendaciones a cada país. La UNTAC, ¿cómo está conformada? La UNTAC está integrada por 194 Estados miembros que se reúnen cada 4 años. Hablamos nosotros de las asambleas o reuniones ordinarias, ¿no? Sin embargo, pudiera, si así lo requiere, realizarse también sesiones extraordinarias, ¿no? Pero las ordinarias son cada 4 años, 194 estados que forman parte de la UNTAC en la actualidad. Su presupuesto operacional anual, que es con cargo al presupuesto ordinario de la ONU, es de aproximadamente 50 millones de dólares. Estamos hablando de, imagínense, 50 millones de dólares para que funcione la UNTAC, ¿no? Eh, la Organización de las Naciones Unidas, diríamos nosotros, es como es, para que podamos entender, de repente hacer el símil con el Estado peruano. Ustedes entienden de que en el Perú, el Estado peruano del que nosotros formamos parte es toda una, diríamos, estructura que implica varios elementos. Uno tiene que ver con su funcionamiento, por ejemplo. Para que el Estado peruano funcione, debe tener un gobierno. Un gobierno también con una infraestructura y con una estructura logística que le permita funcionar. Y el Estado, por ejemplo, o sea, tiene, como ustedes saben, lo que se refiere a la administración y al gobierno, una estructura jerárquica, pero también horizontal, en el tema de los poderes del Estado, por ejemplo. Hablamos nosotros de un poder ejecutivo, hablamos de un poder legislativo, hablamos de un poder judicial, ¿no es cierto? O sea, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, sin dejar de considerar algunos otros estamentos o elementos, diríamos, que también forman parte del Estado. Tenemos el Consejo Nacional de la Magistratura, tenemos la SUNAT, tenemos el sistema de registro público, etcétera, todo un ente. Y dentro del Poder Ejecutivo tenemos, por ejemplo, ministerios, ¿no es cierto? Cada ministerio está de alguna manera direccionado para que fomente o busque realizar actividades que permitan al final conseguir la meta de alcanzar el bienestar de quién, de los peruanos, o sea, del ciudadano, ¿no es cierto? Miren ustedes, ese es un Estado. ¿Quiénes forman parte del Estado? Todos los peruanos. El Estado peruano, todos los peruanos. Una estructura, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Muy bien. La Organización de las Naciones Unidas está concebida también en ese marco, ¿no? Es así como en el Perú, por ejemplo, hay un poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y con metas dirigidas a lograr el bienestar de quienes, de los peruanos. Entonces, una organización como las Naciones Unidas, toda una estructura con metas también, pero para que funcione, obviamente, dirigidas, no es una estructura constituida solamente de manera, diríamos nosotros, porque sí, o sea, debe estar dirigida a conseguir el bienestar de quién, del ser humano. El ser humano que en su organización y en el contexto internacional está también diferenciado y ubicado en el mundo en estados, ¿no? Dentro de los estados. Entonces, cada estado en el contexto de las Naciones Unidas se convierte en una especie de ciudadano. Y la Organización de las Naciones Unidas, diríamos nosotros, es un estado de estados. Y entonces hay un poder en la Organización de las Naciones Unidas como un poder ejecutivo. Ese poder ejecutivo lo constituye el secretario general, ¿no? Y toda su estructura. Y hay un poder legislativo, que es la Asamblea General de Estados. Y hay un poder judicial. O sea, hay una especie de poder judicial también que lo constituye, tiene la Corte Internacional de Justicia. O sea, es todo, es un supraestado, es un superestado, es un estado de estado. Y dentro de ese estado de estados también hay especies de entes, así como en un estado, ¿no? Hay Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Ministerio para Protección de la Infancia, Ministerio de la Cultura. Entonces, hay entes
con- están vinculados o adscritos también a las Naciones Unidas y que su funcionamiento depende del presupuesto de las Naciones Unidas, ¿no? Para que funcionen, por ejemplo, el Estado peruano, en lo que se refiere a recursos económicos, no, aquí cada país establece un sistema, un sistema que permita agenciarse de los recursos, ¿no es cierto? Ese sistema tiene que ver con qué? Con los tributos, con los impuestos, con las contribuciones, ¿verdad? Todos los peruanos pagamos nuestros tributos, nuestros impuestos de una u otra manera para que pueda funcionar el Estado. En el caso de la Organización de Naciones Unidas también, para que funcione ese Estado de Estados, todos los Estados aportan. Así como en un Estado todos los ciudadanos aportan, unos más que otros, ¿verdad? El que tiene más va a aportar más, y el que tiene menos va a aportar menos. Hay un sistema, por ejemplo, de impuestos directos, impuestos indirectos, el impuesto a la renta, ¿cierto? Los que tienen más dinero, más recursos pagan más. Del mismo modo también, en este estado de estados, que es la Organización de las Naciones Unidas, todos los países miembros aportan para que funcione. Y tiene también, así como aquí, allá, entes especializados con metas definidas y la UNCTAD forma parte de las Naciones Unidas, se reúne cada 4 años y su presupuesto es 50 millones de dólares. ¿Y quiénes creen que aportan? Todos los países. ¿Y quiénes aportan más? Los países que tienen más. ¿Eso qué significa? Que para que funcione las Naciones Unidas, ¿dónde está la sede de las Naciones Unidas? De Estados Unidos. Para que funcione las Naciones Unidas, los países que más tienen aportan más. Y no está de más preguntarle, ¿quiénes ejercen, creen ustedes, mayor influencia? Piensen, quienes más aportan, quienes tienen más dinero son los que tienen más poder. Y definitivamente no podemos dejar de, de considerar que en el funcionamiento, por ejemplo, de estos países en los cuales, si bien es cierto, funcionan, tienen metas, diríamos, plausibles, el manejo administrativo, el manejo, los que más aportan, los que más... ¿Y quiénes son? Estados Unidos, Japón, los países de Europa, Canadá, otros países, Inglaterra, etcétera, que obviamente son los que aportan más y como aportan más, no dudo, no podemos cerrar los ojos y decir que no van a poder dejar de ejercer toda la influencia en las decisiones que puedan tomarse, ¿no? No se trata tampoco de ser negativo, pero no podemos nosotros dejar de ser realistas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la UNTA, yo les hablé en clases anteriores, les he hablado de los famosos lobbies que existen en el mundo entero. Es igual que acá. El Congreso de la República se reúne para discutir una norma que va a afectar, supongamos, una ley, por ejemplo, que tenga que ver el tema del etiquetado. Poner etiquetas en todos los productos alimenticios que se venden, galletas, chocolate, en los que se pueda determinar qué tipo de ingredientes existen, ¿no? Si hay algunos ingredientes que no son saludables, o sea, ponerles ahí. Entonces, ¿eso a quiénes afecta? A aquellas empresas que están dedicadas a la elaboración o producción de ese tipo de alimentos. Entonces, no dudo que todas esas empresas de alguna manera van a buscar influenciar en el Congreso, de alguna manera relacionarse o vincularse, influenciar en los congresistas que de alguna manera consideran podrían convencerlos para que tomen decisiones respecto a esta ley que les va a afectar directamente. ¿Cómo se llaman eso? Lobbies. Entonces, si eso existe en el contexto nacional, piensen ustedes en el contexto internacional, los grandes lobbies que existen, ¿no?, en el mundo entero, multimillonarias, empresas multimillonarias que tienen capital, el capital de esas empresas supera 100 veces, 200 veces el presupuesto de muchas naciones. Presupuesto que algunas naciones nunca tendrán.
Estamos hablando nosotros de Toyota, Mitsubishi, por mencionar solamente el tema de empresas dedicadas a la fabricación y al comercio de vehículos motorizados, ¿no? Pero pensemos en IBM, ¿no? Pensemos nosotros en Apple, pensemos en el mismo Huawei, el teléfono, ese telefonito que tú usas de Huawei, piensen ustedes en Samsung, ¿no? Que comercia y produce millones, miles de millones, cuyas ganancias anuales son billones de dólares, que de alguna manera, o sea, están influencian o forman lobbies en todas las decisiones económicas que existen en el mundo, ¿no? Piensen, o sea, entendiendo en el presupuesto nomás de la UNTAC anual son 50 millones de dólares. Calculen ustedes, son 50 millones de dólares solamente para que funcione. Eh, 50 millones en soles, ¿cuánto es, no? Por otro lado, las actividades de cooperación técnica, ¿no? Elevan su presupuesto de 24 millones de dólares obtenido de fuentes extrapresupuestarias. ¿De dónde viene? Es del aporte, definitivamente, de todos los países. Se construye un consenso en torno a los esfuerzos para promover políticas y estrategias nacionales e internacionales propicias para el desarrollo. Eh, algunas estadísticas, ¿no? Algunas estadísticas para tener una idea con respecto a la UNTAD. La UNTAD recopila, valida y procesa una amplia gama de datos recogidos de fuentes nacionales e internacionales. Eso sí, eso definitivamente también resulta siendo muy útil, ¿no? La situación de cada país eh, existen mecanismos de medición que son, diríamos nosotros, estándar, ¿no? Hay instrumentos, por ejemplo, para medir el crecimiento económico de cada país. La mayoría de países, si no totalmente, casi todos, hay un estándar de medición, ¿no? O sea, a través de instrumentos como la balanza de pagos, ¿no? O sea, la balanza de pagos es el instrumento de medida del comercio internacional. O sea, es como diríamos nosotros, como en una empresa, una especie para poder determinar cada año cómo le ha ido y determinar si hay utilidades o no hay utilidades y se va a ver y se va a poder distribuir entre todos los socios, establece su balance, ¿no? Entonces su balance y su estado de ganancias y pérdidas. Y del mismo modo también los estados, ¿no? La balanza de pagos establece, por ejemplo, puede ayudar a determinar cuáles han sido los ingresos que ha recibido el Estado y cuáles han sido los gastos que ha tenido el Estado. Las inversiones que ha recibido el Estado y los gastos el comercio internacional, las exportaciones, cuánto me han generado de ganancia y mis importaciones, cuánto me ha generado de salida de dinero, ¿cierto? Todos los países miden sus ingresos y sus egresos a través de la balanza comercial, de la balanza comercial. Eh, y utilizan también como, diríamos, un medidor clave el Producto Interno Bruto, para saber, por ejemplo, cómo se han manejado, o sea, los recursos, esos recursos que han ingresado, o sea, en qué se han utilizado, en qué se han invertido y cuánto se ha producido en las empresas nacionales, cuánto hemos recibido de inversión, cuánto hemos recibido en turismo. O sea, se mide a través del Producto Interno Bruto. Son instrumentos que son utilizados, son estandarizados en el mundo entero. Entonces, toda esa información definitivamente de cada país va a ser el ingrediente necesario para que la UNTAC pueda realizar sus análisis, ¿no?
procesar toda esa amplia gama de datos para poder encontrar explicaciones y resultar a partir de un diagnóstico que ellos pueden hacer, resultar en recomendaciones para solucionar si es que en algún contexto ha habido dificultades para ayudar a solucionar problemas o si les ha ido bien para de repente esas recetas aplicarlas, considerarlas para solucionar o recomendar en aquellos países donde tienen dificultades. La mayor parte de la serie de tiempo abarcan largos periodos y en algunos datan de 1948, pero para casi todas las economías del mundo. La UNTAC y la OMC, acuérdense, la Organización Mundial de Comercio, lanzan conjuntamente índices de volumen del comercio de mercancías, o sea, de manera trimestral. Esta UNTAC saca eh, periódicamente información a través de boletines. Si ustedes ingresan al Internet, también pueden acceder a United Nations Conference Trade Administration and Development, que es las siglas en inglés, ¿no es cierto? Que hemos dicho nosotros, que es la Organización de las Naciones, la Conferencia de las Naciones Unidas o la Asamblea de las Naciones Unidas para eh, el comercio y el desarrollo de los países, ¿no? El volumen trimestral del mundo en el caso de las exportaciones se redujo, por ejemplo, es una información, a 0.7 en el tercer trimestre de 2013 en comparación con el trimestre anterior. O sea, eso, por ejemplo, o sea, si ustedes utilizan esa información, por ejemplo, juntándola, esa información económica de todos los países, pueden más o menos también tener una idea de la situación, cómo funciona el mundo en el tema del comercio internacional, ¿no? Entonces, esa información es importante. Eh, el, algunas estadísticas que se manejan, por ejemplo, las importaciones mundiales, ¿no? De las mercancías de crecimiento en volumen se mantuvo positivo en el 0.3%. Por ejemplo, estas informaciones, o sea, para saber si fue positivo, para saber si fue negativo. América del Sur, como, si bien es cierto en el caso de Perú, el crecimiento económico de Perú, pero aún cuando nosotros crecemos enormemente en el contexto mundial, definitivamente la economía, la economía mundial, en el caso del Perú, o sea, es, diríamos nosotros, un punto, ¿no? No es tan trascendente como en el contexto mundial la importancia, por ejemplo, de China, de Estados Unidos, ¿no? En el caso, se mide en el contexto mundial, diríamos nosotros, estamos. Y más bien se mide en el contexto de los continentes, ¿no? La contribución de la América del Sur, por ejemplo, de América del Sur en la economía del mundo tampoco, no es tan trascendente, ¿no? No es tan trascendente, pero de alguna forma, no, en el caso midiendo la situación peruana, o sea, la situación peruana es positiva y eso nos alegra. El desarrollo de Asia Occidental, la mayor caída en el volumen de las exportaciones en el primer trimestre de este año se observó en África del Norte, imagínense la caída. La situación de los países del África es definitivamente crítica, ¿no? Preocupante, preocupante, ¿no? Preocupante. Son los países que más sufren los que se encuentran en África, ¿no? El presidente, diríamos el secretario general de la UNTAD, es el doctor Mukisa Kituyi de Kenia, ¿no? Es el séptimo secretario general de la UNTAD desde el septiembre de 2013. Él acumula una amplia trayectoria en puestos selectivos, o sea, como profesor y como titular de altos cargos gubernamentales. Es el presidente es el secretario general de la UNTAD, ¿no? Eh, y así como el ámbito de la economía y la diplomacia internacional dentro y fuera de África. Es interesante, han puesto a un africano como secretario general. Las decisiones, por ejemplo, para elegir
a estas autoridades también tiene mucho que ver con el poder de aporte que existe para que funcione este ente, ¿no? No dudamos pues que muchas veces juega el interés particular de cada nación a la hora de decidir quién va a presidir entes como este. ¿Cuál es la relación con otros entes internacionales? Por ejemplo, nosotros hemos visto eh, la Organización Mundial de Comercio, la UNTAC y la OMC tienen un trato frecuente y a menudo los mismos representantes de los gobiernos asisten a los procesos intergubernamentales de ambas organizaciones. Entonces hay una interrelación entre la UNTAC, que es una asamblea, y la OMC, ¿no? Y la Organización Mundial de Comercio. Y evidentemente por la naturaleza misma de los temas y de los metas y objetivos que tienen cada uno de ellos, tienen, tienen mucha vinculación. También la UNTAD tiene bastante relación con el Centro de Comercio Internacional, el CSI, está copatrocinado por la UNTAC y la OMC y se ocupa de los aspectos operacionales y empresariales del desarrollo del comercio y particularmente de la promoción del comercio, ¿no? Son entes, o sea, especializados. Eh, Voy a pedirles un minutito, voy a cortar, tengo un inconveniente, un minuto nada más. Denme un... Bien, como les dije, estoy con unas molestias por el tema de la gripe y estábamos un poco pidiendo permiso. Bueno, me estaban preguntando con respecto al, está integrado, sí, exactamente, o sea, en el caso de la UNTAC está integrado por países, en realidad, capitalistas o de economía capitalista, ¿no? De países liberales, ¿no? Forman parte de la UNTAC. También países socialistas, también, o sea, países. La UNTAC es parte de la ONU, así es parte de la ONU, es parte de la Organización de las Naciones Unidas, ciertamente, como les dije. El, la UNTAC también está muy vinculada, tiene relaciones, por ejemplo, con el PNUD, ¿no? Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Colabora, por ejemplo, con entidades internacionales en proyectos bastante puntuales, en proyectos, o sea, de investigación, talleres y seminarios conjuntos, asistencia técnica. O sea, básicamente diríamos nosotros, es un ente asesor, es como un ente consultor en temas de materia económica, en temas de materia de desarrollo económico, en temas de comercio internacional, ¿no? Pero la Organización Mundial de Comercio tiene un carácter más ejecutivo, más decisorio. En el caso de la UNTAC es un ente más que nada consultor, diríamos, ¿no es cierto? Es un ente técnico, científico, que maneja, o sea, maneja el tema de investigación económica con la finalidad, pues, de formular recomendaciones, aconsejamientos, o sea, a las naciones en vías de desarrollo, ¿no? Pues se entiende que los países grandes ya no necesitan mucho de estos consejos porque si se encuentran en situación de gran desarrollo, de alto desarrollo, es porque han tomado acciones o medidas para alcanzar ese grado de desarrollo. Y se entiende también de que esas naciones comparten sus experiencias, comparten para poder ayudar a levantar las economías que requieren de esa consejería. Pero también no podemos dejar de olvidar que son realidades y contextos distintos, ¿no? Muchas recetas, por ejemplo, que de repente aplicó China o aplicó otro país, o como Brasil, o aplicó, por ejemplo, en mismo Estados Unidos o en Europa. O sea, yo dudo de que puedan esas recetas servir como referencia
para levantar, o sea, países, por ejemplo, como en África, países en el extremo de Asia, donde países se encuentran en una situación calamitosa, ¿no? Una situación desastrosa, que más que nada, o sea, se han convertido en países que dependen del apoyo, que dependen de programas de carácter internacional de las mismas Naciones Unidas para ayudar en su sobrevivencia, ¿no? En su supervivencia. Y aquí en América mismo no tenemos, no estamos tan lejos, ¿no? Pensemos en países como Haití, que viven una situación, o sea, digamos, desastrosa y muy triste, ¿no? En América misma, básicamente en Centroamérica, ¿no? Afortunadamente, salvo Venezuela, que está pasando por un momento crítico debido pues a la situación de enfrentamiento que existe pues entre el gobierno actual con otras naciones, ¿no? Pero en la de Sudamérica afortunadamente no nosotros, o sea, somos países que no estamos definitivamente a la cola en lo que se refiere al crecimiento y desarrollo económico, ¿no? El mismo Bolivia, que hasta hace varios años era considerado uno de los países, o sea, que iba a la saga en lo que se refiere al crecimiento económico, desarrollo económico. Este año y en los próximos años, o sea, los entes mundiales, por ejemplo, como la misma UNTAC, ¿no es cierto? Eh, como el Banco Mundial o como el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Han brindado información y Bolivia ha crecido económicamente. Puede parecer a algunos inexplicable cómo. Claro, definitivamente pues no podemos medir la economía de Bolivia con la economía pues de otros países, pues como la de Brasil, como la de la misma Argentina, ¿no? Comparativamente, o sea, es como que tú explicaras el desarrollo, por ejemplo, el caso de Perú, hemos crecido definitivamente, hemos crecido más que Estados Unidos en términos comparativos, o sea, de porcentaje de crecimiento, pero obviamente pues se trata de un país, o sea, no nos podemos comparar con países como China, como Estados Unidos, porque son países pues que hace muchos años, o sea, crecen, vienen creciendo y de repente periodos de inestabilidad o periodos de detención de su crecimiento de alguna manera no van a influir tanto para marcar una diferencia, ¿no? Pero en Latinoamérica, países, o sea, no estamos, diríamos nosotros, tan mal, salvo Venezuela, por una inflación de más de casi 1500% en la que se encuentra. Y es también razón para buscar la manera, cómo explicar es que este país que ha sufrido presiones de los países más grandes, todavía su gobierno está soportando. Y yo, hasta hace algunas semanas, si alguien me preguntaba, yo decía, este gobierno no dura una semana, imagínate. Ha pasado como casi un mes y sigue manteniéndose. ¿Cuál es la explicación? Hace poco, bueno, hace algunos días, se estaba informando de que han sabido, por ejemplo, el tema de la escasez y el tema, por ejemplo, el tema de la subida de precios, o sea, cómo lo han aguantado. En otros países, o sea, la inflación es galopante, la escasez de los productos y el tema del precio va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero esos últimos días han sabido contener la alza de los precios. Entonces es motivo para que la UNTAC se reúna y busque explicaciones, diríamos, a qué se debe, ¿no? Como les dije, salvo Venezuela, salvo Argentina, los demás países de alguna manera han tenido un crecimiento gracias al contexto económico internacional, ¿no es cierto? Bolivia ha crecido, más que Perú comparativamente, pero Perú ha crecido gracias también a su balanza, a su comercio, a sus tratados de libre comercio, a que somos un país en el cual los recursos naturales y los minerales, por ejemplo, se han mantenido en el precio, ¿no? La semana pasada hemos tenido información, por ejemplo, que va a haber un alza en el precio del petróleo. Eso definitivamente le va a favorecer a Venezuela, ¿no? Si no es el primero, el segundo país donde las
fuentes de recursos petroleros, o sea, son elevados, ¿no? Elevadísimos, elevadísimos. Irán, países de Arabia, que son países que dependen de ese recurso para su desarrollo, su crecimiento económico. Son países que de alguna manera influencian el tema, en el precio del petróleo. Eh, pero volviendo al tema de la UNTAC, ¿no es cierto? Esta asamblea, este consejo, tiene relación entonces con el PNUD, ¿no es cierto? El PNUD, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? También tiene relación con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Como les decía, el Banco Mundial, que nace después de la Segunda Guerra Mundial para prestar dinero a las naciones que se encontraban pues devastadas, y el Fondo Monetario Internacional también como una especie de cooperativa también de carácter mundial, ¿no? Para ayudar a los países que también lo requerían, ¿no? Y que buscaban estabilizar su economía, pero evidentemente para poder favorecerse de estos préstamos, ellos necesitan poner sus condiciones, y muchas de esas condiciones tienen que ver con recetas económicas que deben aplicarse en cada país. Y aquí entra la UNTAC. La UNTAC, como dice, es un ente técnico que analiza la información existente y que establece, por ejemplo, ciertas medidas, ¿no? Ciertas medidas que podrían ayudar, que al final cada país decide si las aplica o no, pero evidentemente si un país está en una situación crítica económica, que necesita apoyo económico del Banco Mundial, lo necesita apoyo económico del Fondo Monetario Internacional para poder estabilizar su balanza, porque de repente su balanza comercial es negativa o deficitaria, porque más ha tenido exportación, más ha tenido importaciones, más ha tenido gastos que ingresos, entonces, y se necesita recursos para poder sobrevivir, mantenerse, para poder atender sus necesidades. Entonces, tiene que obedecer y cumplir estas recetas. Si no, no va a recibir plata del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Entonces, hay una buena vinculación eh, con el Fondo del Banco Mundial. La UNTAC colabora en la ejecución de algunos programas de asistencia técnica y fomento de la capacidad. La Secretaría de la UNTAD, a través del programa SIGADE de gestión de la deuda, también participa activamente en el equipo de tareas interinstitucionales sobre estadísticas financieras que preside el Fondo Monetario Internacional. Los tres organismos colaboran asimismo en la organización de seminarios. La UNTAD asiste a las reuniones bianuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y ambas instituciones participan en las reuniones intergubernamentales y de la UNTAD. O sea, hay una buena vinculación, y esto, bueno, es explicable. ¿Cuál es la relación de la UNTAD también con la sociedad? La organización del simposio anual público de la UNTAD se organiza, ¿no? Para informar también. Hay las organizaciones de las actividades de la sociedad civil y los eventos en la conferencia de la UNTAD. Cada tiempo que corresponde realizarse las reuniones de la UNTAD, ellos eligen al país anfitrión donde realizar estas reuniones. Y ustedes recordarán que generalmente cada vez que hay reuniones de este tipo, en los países donde se realiza siempre van a encontrar cantidad de personas, y en la mayoría de veces son representantes dirigentes de los trabajadores, dirigentes de los estudiantes, los mismos estudiantes universitarios, que entienden perfectamente en el contexto internacional la situación económica y la influencia a veces que ejercen estas instituciones, y muchas veces las decisiones que afectan a países, ¿no? Y es digno de admirar y diríamos de respetar
y de considerar cómo en países desarrollados, o sea, estudiantes, dirigentes, que entienden que a veces esas recomendaciones que salen a partir de esas asambleas, de esas reuniones, resultan siendo a veces perjudiciales, ¿no? En la economía de los países. Por eso es que van a encontrar y cada vez que hay que asambleas, siempre hay gente que está afuera reclamando marchas, rechazando este tipo de reuniones, ¿no? También la UNTAD organiza actividades con la sociedad civil y eventos con la finalidad de difundir, pues, ¿no? la misión que cumplen de querer apoyar a las economías en desarrollo. También a través de la organización de audiencias, consultas, informes y reuniones informales con expertos y la sociedad civil. Revisión y procesamiento de solicitud de acreditación y calidad de observador ante la UNTAC, ¿no? Proporcionar a la sociedad civil con la información y documentación pertinentes sobre las actividades de la UNTAC, servir de enlace y la interacción con otro centro de coordinación del sistema de las Naciones Unidas para la sociedad civil. ¿Cuáles son las funciones de la UNTAP? Actúa como un foro de deliberaciones intergubernamentales que recibe la aportación de las consultas con expertos, así como de diversos intercambios de experiencia, y apunta a la creación de consenso. Lleva a cabo investigaciones, analiza políticas, reúne datos para las deliberaciones entre expertos y los representantes de los gobiernos. Ofrece asistencia técnica adaptada a las necesidades específicas de los países en desarrollo, prestando especial atención a las necesidades de los países menos adelantados y de los países con economías en transición. Entonces, que quede claro, básicamente a diferencia, por ejemplo, de otros entes que son más ejecutivos, como la Organización Mundial de Comercio, eh, la UNTAD es un ente evidentemente técnico, eminentemente técnico, científico, diríamos, más que nada de consultoría, de consejería, que recomienda. Pero al final les he dicho que por ese vínculo que existe con otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como la misma, como la misma Organización Mundial de Comercio, al final se convierten en ley aplicable en cada país, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque las leyes responden siempre a decisiones de cada país. ¿Qué actividades cumple la UNTAD? Comercio y productos básicos, fomentando la integración del comercio internacional de los países en desarrollo, la inversión, tecnología, el fomento de la empresa, asesorando e impulsando las inversiones en los países en desarrollo, políticas macroeconómicas, deuda y financiación del desarrollo, transporte, aduanas y tecnología de la información, programa especial sobre los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral, los pequeños estados insulares en desarrollo. O sea, son actividades que realiza la UNTAC, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la UNCITRAL, del Consejo de las Naciones Unidas eh, para el Derecho Mercantil Internacional, la UNCITRAL, United Nations Conference, International Trade Law. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que es eh, en inglés UNCITRAL, fue creada en 1963. Comenzó a operar en 1966. Esta Comisión de las Naciones Unidas busca unificar el derecho comercial y claro que ha tenido, o sea, bastante efectividad, ¿cierto?
gracias a que esta UNCITRAL funciona, yo creo que facilitado el comercio, ¿no? Yo creo que no podemos negar también, hoy día el comercio internacional se ha estandarizado y tiene que ver mucho en el desarrollo de normas que facilitan el comercio internacional, tiene que ver mucho la UNCITRAL, ¿no? Dedicó sus esfuerzos a la unificación del derecho comercial internacional a través de la preparación de instrumentos legislativos y no legislativos diseñados para asistir a la comunidad internacional en la modernización y armonización de esta materia. Este organismo multilateral está integrado por 36 estados de todos los continentes con distintos niveles de desarrollo y sistemas jurídicos. Esta Conferencia de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional es el principal órgano jurídico de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional. Es un órgano jurídico de composición universal dedicado a la reforma de la legislación mercantil a nivel mundial durante más de 40 años. La función de la UNCITRAL son sus siglas en inglés y en castellano CNU, Conferencia de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. ¿Cuál es la función? Modernizar, armonizar las reglas de comercio internacional. Bueno, el Perú en la actualidad no está integrado esta comisión. El Perú en la actualidad no está integrado esta comisión. Pero, o sea, a veces se invita, ¿no? Los países, algunos juristas. Obviamente los que participan son juristas, ¿no? Son juristas. El, el derecho es diríamos, es una disciplina que agrupa en general a todas aquellas normas que buscan facilitar las relaciones humanas, garantizando que haya armonía en esas relaciones, ¿no? Y en ese contexto también las normas se especializan, ¿no? El ser humano, así como por ejemplo en la medicina, la necesidad de atender de manera parcial el cuerpo humano ha hecho que se creen diferentes especialidades dentro de la medicina. Tenemos, por ejemplo, especialistas en el tema del cerebro, ¿no es cierto? El neurólogo, en el corazón, los cardiólogos, los reumatólogos, los pediatras, los ginecólogos, los obstetras, hasta en el tema de la apariencia física, ¿no? El tema de los médicos, los cirujanos estéticos. Del mismo modo, el derecho también se especializa. Los que tienen que ver, por ejemplo, con determinar o proteger en lo que se refiere a de esas conductas que atentan contra la integridad de la persona, ¿no? El derecho penal, para proteger la propiedad, el derecho civil, el derecho, el derecho civil, tenemos el derecho tributario, tenemos el derecho comercial, mercantil, tenemos el derecho laboral, etcétera, ¿no es cierto? Del mismo modo también en el contexto internacional tenemos, en el caso existe, o sea, está el derecho mercantil que es el que va a permitir facilitar el comercio mercantil, el comercio internacional. Para eso existe. ¿Cuál es la función entonces? Es modernizar y armonizar las reglas del comercio internacional. El comercio acelera el crecimiento
mejora el nivel de vida, crea nuevas oportunidades con el objetivo de incrementar esas oportunidades en todo el mundo. La UNCITRAL formula normas modernas, equitativas y armonizadas para regular las operaciones comerciales. Y esto es claro, o sea, es importante el comercio internacional. De ninguna manera, por ejemplo, yo también voy a dejar de considerar la importancia que tiene el comercio internacional. Crecimiento, como les digo, el Perú ha crecido, su comercio internacional es fluido, gracias a entes como este. El problema es que ya hemos tenido nosotros crecimiento económico, recursos. El tema ahora es interno, cómo realizar la distribución de esos recursos. Y ahí viene el problema. Y ahí cada país establece su política económica y muchas veces esas políticas económicas son erradas, perjudiciales. ¿Correcto? No necesariamente. Me están preguntando si nos perjudica. No necesariamente, ¿no? Porque se trata de entes técnicos que requieren a especialistas, ¿no? Muchas veces son invitados, ¿no? En derecho mercantil. El comercio entonces es importante, definitivamente. Perú le ha ido bien, ha habido dinero, se ha hecho carreteras, colegios, se debe hacer más. El tema de la alimentación, el tema de los programas sociales para que lleguen a la gente que más lo necesita. Bien. ¿Cuáles son las actividades principales de la UNCITRAL? Elaborar convenios, leyes modelo y normas aceptables a escala mundial. La preparación de guías jurídicas y legislativas y la formulación de recomendaciones de gran valor práctico. La presentación de una información actualizada sobre jurisprudencia referente a los instrumentos y normas de derecho mercantil uniforme y sobre su incorporación al derecho interno. Muchas de esas normas internacionales al final, por decisión de cada país, pueden convertirse en normas internas obligatorias. Muchas de las normas que tenemos nosotros también surgen de la experiencia recogida en otros países que luego son asimiladas y reguladas en una ley nacional. La prestación de asistencia técnica en proyectos de reforma de la legislación. La organización de seminarios regionales y nacionales sobre derecho mercantil uniforme. ¿Cuál es su origen? La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil fue establecida por la Asamblea General en 1966. La resolución 2205 del 17 de diciembre de 1966. La Asamblea General, al establecer la comisión, reconoció que las disparidades entre las leyes nacionales que regían el comercio internacional creaban obstáculos para ese comercio y consideró que mediante la comisión las Naciones Unidas podría desempeñar un papel importante y activo en la reducción o eliminación de estos obstáculos. Y esto en realidad ha sido positivo. ¿Cuál es la composición? La comisión está integrada por 60 Estados miembros elegidos por la Asamblea General. Su composición es representativa de las diversas regiones geográficas y los principales sistemas económicos jurídicos. Los miembros de la comisión son elegidos por periodo de 6 años y el mandato de la mitad de ellos expira cada 3 años. La Asamblea General dio a la comisión el mandato general de fomentar la armonización y unificación progresiva del derecho mercantil internacional. Desde entonces, la Comisión se ha convertido en el órgano jurídico central del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional. Esa es la función de la UNCITRAL, de la CENUDMI. Acuérdense,
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Esta comisión, ¿cómo funciona? A través de comisiones. Hay grandes temas o ejes temáticos en torno al cual los especialistas de estos 60 países, o sea, discuten, ¿no? Y establecen normas que van a permitir, diríamos, facilitar estas actividades propias de cada tema. La comisión lleva a cabo su labor en periodos anuales que se celebran en años alternos en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, y el Centro Internacional de Viena. Cada grupo de trabajo de la comisión celebra generalmente 1 o 2 periodos de sesiones al año, según el tema que se ocupe. El lugar de celebración alterna también entre Nueva York y Viena, se alterna. La comisión ha establecido 6 grupos de trabajo y sus temas actuales son los siguientes: microempresas y pequeñas y medianas empresas, arbitraje y conciliación, solución de controversias en línea, comercio electrónico, régimen de insolvencia y garantía real. O sea, son 6 grandes temas o ejes temáticos en torno al cual las comisiones trabajan y formulan sus recomendaciones para poder facilitar el comercio internacional. Al final, estas recomendaciones, como les digo, se van convirtiendo en leyes que son aprobadas en cada país, se convierten en derecho interno. La Cámara de Comercio Internacional, eso también ya hemos visto en una clase mucho más profunda. Hemos señalado de que los empresarios mundiales, así como por ejemplo aquí en el Perú, los comerciantes y empresarios se organizan y se agrupan para defender sus intereses. Hay Cámara de Comercio en Lima, Cámara de Comercio de Trujillo, Cámara de Comercio en el Cusco, Cámara de Comercio de Arequipa. Generalmente en los departamentos o regiones en donde hay bastante desarrollo económico, se han organizado los empresarios en organizaciones, ¿no? Hay o colegios o asambleas de empresarios, pero también los grandes empresarios, como los sindicatos para defender sus intereses, se organizan también los empresarios, ¿no? La CONFIEP, por ejemplo, es una especie de sindicato de empresarios, Confederación Intersectorial de Empresas Privadas del Perú, ¿no? La Sociedad Nacional de Industria, la Sociedad Nacional de Minería, etcétera, ¿no? CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción, que agrupa a todos los empresarios dedicados al rubro de la construcción. Del mismo modo, a nivel mundial, hay una Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Es una organización empresarial. Obviamente, no se puede rechazar que cada empresario defienda su propio interés, ¿no? Sus intereses. Entonces ellos también están agrupados y han constituido la Cámara de Comercio Internacional. Es una organización empresarial que representa mundialmente intereses empresariales. Esta Cámara evidentemente no forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Pero en el contexto internacional de empresarios, aquí pues están los grandes, diríamos nosotros, empresarios de estos grandes monopolios o estos oligopolios, estas empresas transnacionales, ya sean italianas, francesas o estas empresas de vehículos, por ejemplo, ¿no? Esas tan grandes transnacionales. Tenemos, por ejemplo, estas organizaciones se constituyen en París en 1919 y continúa, tiene su sede en la capital francesa. Tiene personalidad propia, naturaleza jurídica y relativa. Sus fines estatutarios son actuar a favor de un sistema de comercio e inversiones abierto y crear instrumentos que lo faciliten con la firme convicción de que las relaciones económicas internacionales conduzcan a su prosperidad general y a la paz entre los países. Bueno, esa es la aspiración de esta Cámara de Comercio. Esa Cámara de Comercio tiene como misión fomentar el comercio y la inversión entre las empresas de los diferentes sectores, ayudarlas a enfrentarse a cada uno de los retos y oportunidades que la globalización ofrece,
Para lograr esta misión, cuenta con un amplio grupo de miembros que son empresas de más de 130 países que realizan operaciones internacionales, así como organizaciones empresariales, entre ellos las cámaras de comercio de los diferentes países. Muy bonito, se entiende, ¿no? Se agrupan, se organizan y es natural, ¿no? Ustedes lo hicieran si fueran grandes empresarios, ¿no? Al empresario le interesa ganar más, producir más y ganar más, y con menos y gastar menos. Ganar más con menos inversión. Los, eh, y como les mencioné muchas veces, estas grandes empresas establecen lobbies que van a influenciar en decisiones, que finalmente van a aceptarse como recomendaciones y en algunos casos se pueden llegar a convertir en leyes en cada país. El, Hay otras instituciones también especializadas que existen y que de alguna forma están vinculadas, ¿no? Que forman parte algunas veces de estos foros en los que participa la UNCITRAL o la UNTAD, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta Cámara? Es proveer los diversos servicios a las empresas y para ello se han encargado de la creación de diversas instituciones que brindan servicios especializados. El Servicio de Resolución de Controversias, el Instituto de Derecho Mercantil Internacional, la Federación Mundial de Cámaras, Servicio de Prevención de Delitos Comerciales, Contrabando, etc. Desde su fundación, la Cámara de Comercio Internacional ha creado instrumentos que facilitan el comercio y las diversas inversiones internacionales, como son la Corte Internacional de Arbitraje y los 5 TENEPS, que vienen a ser, diríamos, la recopilación y actualización de usos comerciales internacionales y la elaboración de reglas y códigos de conducta empresarial que facilitan el intercambio. La Corte Internacional de Arbitraje. Esta parte de la Cámara de Comercio Internacional fundada en 1919. La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional es verdaderamente internacional. Está compuesta de miembros de más de 80 países en todos los continentes. La Corte es una institución que cuenta con representatividad mundial. La función de la Corte asegura la aplicación de las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Supervisa el proceso de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y, entre otras cosas, es responsable de la designación de árbitros y de la confirmación de los árbitros. En el ejercicio de sus funciones, la Corte tiene la posibilidad de contar con la experiencia de distinguidos juristas procedentes de diversos orígenes y culturas legales en función de la naturaleza de los participantes en el proceso arbitral. La idea, si bien en el caso nuestro, o sea, como abogados, tenemos que conocer en profundidad y más si estamos dedicados al área del derecho comercial, derecho empresarial. Tengo un video que me gustaría pasarlos con la finalidad de que tengan una idea de cómo a veces puede funcionar en el contexto de una corte internacional problemas que tienen carácter comercial y que se suscitan muchas veces en el contexto también del comercio internacional. Pero quiero terminar esta parte. Los famosos 5 TENS o términos del comercio internacional, que son reglas internacionales que rige la Cámara de Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de la compra-venta internacional. Diversas situaciones que son indefectiblemente las que se dan en el contexto del comercio internacional. El comercio, a veces no podemos entender muy bien, por ejemplo, si es que no, de alguna manera lo comparamos con algo. Piensen ustedes de manera local, el producto sacarlo desde los centros de producción hasta los centros de consumo.
diríamos desde donde se produce. Por ejemplo, en una chacra se va a producir maíz, por ejemplo. Ese maíz que producimos, que sembramos, que luego va a tener que ser llevado al mercado. Puede ser un mercado común, un mercado mayorista o minorista, o puede ser un centro comercial como Totus, como Plaza Vea, ¿no es cierto? Eh, Desde los centros de consumo hasta los centros, desde los centros de producción hasta los centros de consumo. Miren todo este sistema logístico y en el que participan diferentes tipos de personas. Tenemos a los que siembran o los dueños de los terrenos, que no necesariamente son los que van a negociar o comerciar el producto en los centros de consumo, en el mercado, ¿no? Porque el que va a venderlo en el mercado es una empresa como Totus, como Meto, ¿verdad? Pero en este intervienen una serie de intermediarios entre el que va a comprar para consumirlo, entre el que va a comprar para venderlo, comerciarlo, y entre el que va a producirlo. Piensen ustedes, tenemos al que lo produce, el dueño de la chacra, tenemos al que va a probablemente comprar toda esa cosecha de maíz en la chacra para luego venderlo, y va a contratar a una empresa de transporte para que lleve el producto, ¿verdad? A través de un sistema de carreteras lo va a llevar, ¿verdad? Al centro de consumo, que es el mercado o es el centro comercial. Todo ese sistema. Ahora piensen a nivel mundial el comercio internacional. Van a comprar carros para vender, las empresas que venden acá, estos concesionarios, por decirle, la Toyota, de la Mitsubishi, de la Honda, comprar los carros, el empresario que los produce, luego tener que llevarlos hasta, diríamos, el puerto donde se va a embarcar, porque hay que utilizar aviones o hay que utilizar barcos para poder luego transportarlos, ¿cierto? El contrato con ese transportista. Luego, obviamente, no se puede burlar el sistema aduanero de cada país y establecer para que pueda cobrar cada país al productor el impuesto que corresponde por ese producto que está produciendo. Luego el que va a transportarlo a través de los almacenes donde va a permanecer ahí en el puerto, y luego el transportista. Y si ocurre un percance, probablemente comprar un seguro, el asegurador, el dinero que se va a utilizar. Piensen ustedes en millones de dólares que circulan. Todo eso es un sistema bastante complejo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, todo eso requiere de establecer seguridades a través de normas que van a regular o facilitar el intercambio comercial. Y ya aparecen los 5 TER, que son términos de comercio internacional que se dan en cada situación o circunstancia del comercio. También se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los elementos que la componen. La selección de los 5 TERs influye sobre el costo del contrato. El propósito de los 5 TERs es proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. ¿Qué determina? El alcance del precio, el momento en que se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del vendedor, el lugar de entrega de la mercadería, dónde te van a entregar, si la responsabilidad termina hasta donde te lo ponen en el puerto de origen o en el puerto de destino, el lugar de entrega, dónde es, quién contrata y quién va a pagar el transporte. ¿Quién va a pagar el transporte? ¿La empresa que te vende o tú? ¿Verdad? ¿Quién contrata y quién paga el seguro? Todo el periodo de tiempo que va a significar traer el vehículo. Una tempestad, un terremoto, puede causar daños, perjuicios. ¿Quién va a cubrir ese riesgo? ¿Qué documentos tramita cada parte? Entonces son... Y la UNIDROIT aparece como un instituto internacional para la unificación del derecho privado, también conocido como UNIDROIT, es un organismo intergubernamental también dependiente. Este no forma parte de las Naciones Unidas.
con sede en Roma. Su objetivo es estudiar las necesidades y métodos para armonizar y coordinar el derecho internacional privado y el derecho comercial en particular entre los estados para formular instrumentos de derecho uniforme. Asimismo, se tiene que dentro de sus principales funciones la redacción y aprobación de normativas respecto a los temas de derecho privado aplicables a los países miembros de la Unión Europea. Y uno de los principales logros aplicables en la legislación nacional son los principios generales sobre derecho privado. Estos principios abarcan temas de derecho mercantil, civil y comercial. Y esto se explica, ¿no? Porque en realidad esas normas especializadas en diferentes aspectos de la realidad humana, y en este caso el mercado o el comercio, antes se encontraban dentro del derecho en general, ¿no? Sí, como les dije, a partir de la especialización se van independizando, ¿no? Y ahora se habla del derecho mercantil y el derecho comercial, pero antes estaban en una sola. Entonces, básicamente hay una búsqueda de encontrar unidades, unificar un derecho, como les dije, como para facilitar la solución de los problemas, un derecho único, ¿no? También que pudieran suscitarse. Eh, Vamos, algunos principios. Voy a quedarme aquí. Creo que ya no nos va a dar el tiempo. Ojalá la próxima semana podamos nosotros pasarles algunas experiencias, ¿no? De comercio internacional, situaciones que pudieran presentarse que obligan a muchas veces a recurrir a estos mecanismos de solución de conflictos relacionados con el comercio internacional. Muchas gracias, vamos a quedarnos aquí. Eh, Esperamos haber explicado con claridad estos temas que son importantes, ¿no? Para entender el contexto y la realidad del comercio mundial, tan necesario para el crecimiento económico de los